¿Cómo es posible que un profeta enviado por Dios terminara devorado por un león? Esta historia, que a primera vista parece una injusticia divina, esconde una verdad profunda que pocos han descubierto. ¿Fue solo un castigo o una lección crucial sobre la obediencia y la fe? A lo largo de este relato, veremos cómo un simple error marcó el destino de un hombre que había sido elegido para llevar un mensaje sagrado. Prepárate para conocer los detalles ocultos de este impactante episodio y descubrir por qué su final sigue siendo una advertencia para todos nosotros. Vaya sorpresa. Se relata que un profeta anónimo fue enviado, sin fanfarrias, a la región de Betel con una misión contundente: advertir a Jeroboam sobre el juicio divino que se cernía sobre su culto idólatra. Este rey, empeñado en instalar becerros de oro, había alterado la adoración establecida, desviando al pueblo de la verdadera comunión con la palabra de Dios. El mensajero, firme en su convicción y consciente del riesgo, decidió cumplir fielmente su encargo. Con determinación, avanzó hacia Betel, sabiendo que su discurso no solo anunciaría el peligro inminente, sino que también subrayaría claramente la urgencia de la obediencia. Con cada paso, el emisario se mantuvo atento a la atmósfera tensa que rodeaba Betel. No era un lugar cualquiera, se había convertido en centro de prácticas cuestionables, donde la gente veneraba becerros dorados como si fuesen sagrados. Aunque muchos susurraban sobre un posible profeta muerto por un león, este hombre no cedía al temor. Su meta era exponer la farsa, impulsado por un genuino deseo de restaurar la verdadera devoción. Además, sabía que el juicio divino no se haría esperar si las cosas no cambiaban. Su determinación inspiraba profundo respeto, incluso entre quienes todavía dudaban de su misteriosa procedencia. Al adentrarse más en esa tierra, el profeta no solo veía ídolos, sino corazones extraviados que necesitaban reencontrar la senda de la obediencia. Sus palabras apuntaban a encender una chispa de reflexión: ¿acaso la fe y vigilancia eran valores desechables en medio de ruido? Parecía que la única forma de recuperar el rumbo era escuchar la voz suprema, esa palabra de Dios que resonaba. Sin embargo, muchos preferían la comodidad de un culto idólatra, ignorando las consecuencias. Entre diálogos tensos y miradas recelosas, este mensajero atisbó que su labor no terminaría ahí, sino que marcaría el comienzo de algo profundo. Es increíble cómo un acto de arrogancia puede desencadenar un milagro impactante. Cuando Jeroboam y Betel se confrontaron con la presencia de ese mensajero, la tensión creció al extremo. Con intenciones de apresarlo, el rey estiró su mano, quedando repentinamente seca. Vaya sacudida. En esta historia bíblica, inspirada en un Reyes 13, se percibe con claridad el juicio divino sobre la idolatría en Israel. Sin embargo, la palabra de Dios no se limitó a esa advertencia. La misma mano, dañada por la desobediencia, recobró movimiento gracias a la intercesión del profeta. Así, se reforzó el mensaje de soberanía y compasión. Basta con observar este suceso para valorar las consecuencias del pecado y el poder de la fe y vigilancia espiritual. Muchos se sorprendieron al presenciar cómo la autoridad del mensajero no venía de una posición política, sino de la conexión con el mensaje de Dios. Cada detalle sirvió como recordatorio de que la idolatría en Israel no quedaría impune. La mano seca de Jeroboam apuntaba hacia la necesidad de un cambio radical. No obstante, aquella restauración milagrosa reflejó la disposición del cielo para brindar segundas oportunidades. ¿Cuántas lecciones espirituales brotan de esa escena tan electrizante y reveladora? Relato sumamente apasionante. Incluso hoy, no es inusual encontrar predicación y enseñanza bíblica que recuerde este instante cargado de impacto. Al analizar el Antiguo Testamento, se observa una línea que conecta la obediencia versus desobediencia y las consecuencias del pecado. En cierto modo, se ve una alerta para creyentes: la soberanía de Dios no se detiene, ni siquiera ante grandes líderes. Entre murmullos y asombro, el corazón de Jeroboam emergía como evidencia de la testarudez humana. Quizá esa escena también señale el sendero de la próxima vivencia del profeta, pues un giro inesperado aguarda en la siguiente parte de esta fascinante reflexión cristiana. La vida del profeta anónimo parecía encaminada hacia la victoria absoluta. Sin embargo, una figura misteriosa emergió, un viejo profeta que, con tono persuasivo, alegó poseer un mensaje celestial. Sin vacilar,
aseguró que un ángel había revocado las instrucciones originales dadas por la palabra de Dios. Todo sonaba tan convincente que el profeta no supo resistir esa supuesta nueva voluntad. Con esta argucia, inició un engaño en nombre de Dios. De pronto, la fe y vigilancia del mensajero se tambalearon, y su compromiso se diluyó. Tal vez, esa pequeña rendija de duda bastó para arruinar por completo su obediencia inicial. Con un aire de complicidad, el viejo profeta invitó a su joven colega a compartir pan y agua, contraviniendo lo ordenado. ¿Cómo imaginar que aquellas palabras venían de un falso profeta? Al parecer, el culto idólatra en Betel no era el único peligro. La persuasión silenciosa podía llevar a la desobediencia, corriendo el riesgo de caer en las consecuencias del pecado. El mensajero no advirtió la trampa, y eso lo expuso ante el juicio divino. Mientras el ambiente parecía calmo, una sombra amenazaba su destino. Este relato, contado en el Antiguo Testamento, advierte sobre la fragilidad humana ante el engaño. Muchos se preguntarán cómo un siervo tan fiel acabó siguiendo indicaciones diferentes a las que recibió inicialmente. Tal vez buscaba aprobación humana o simplemente le faltó un poco de discernimiento. Lo cierto es que su obediencia versus desobediencia determinó su desenlace, dejando una seria alerta para creyentes. Cada decisión, por pequeña que parezca, puede abrir puertas peligrosas cuando uno se aleja de la directriz divina. Bajo esa aparente cordialidad, el viejo profeta encarnó un engaño en nombre de Dios. Sin embargo, la historia no termina aquí, su travesía apunta a un desenlace todavía más sorprendente. Quizá oculta detalles más profundos. El camino de regreso se transformó en el escenario de uno de los desenlaces más sobrecogedores de esta historia bíblica. El profeta de Judá, ya alejado de Betel, jamás imaginó encontrarse con un león que pondría fin a su vida de manera tan repentina. El impacto de aquel ataque resonó en la comunidad, pues no fue un accidente trivial. El animal no devoró el cuerpo ni dañó al jumento, resaltando el juicio divino detrás de cada detalle. Dentro del Antiguo Testamento, este suceso resalta la gravedad de desviarse de la palabra de Dios, marcando un antes y un después. A simple vista, cualquiera podría pensar que fue obra de la casualidad, pero la escena resultó impresionante: el cuerpo del mensajero inerte, el jumento ileso y el león inmóvil. Como si una fuerza superior orquestara ese cuadro silencioso. La desobediencia versus obediencia adquirió así un matiz urgente, obligando a la reflexión cristiana sobre el precio de ceder al engaño en nombre de Dios. Los espectadores quedaron atónitos, recordando que ni la valentía ni el linaje libran a alguien de las consecuencias del pecado. Incluso el viejo profeta comprendió el mensaje, reconociendo la soberanía de Dios en ese episodio devastador. La muerte tan peculiar de este profeta muerto por un león nos muestra que no hay acción sin repercusión, especialmente cuando la idolatría en Israel y la confusión doctrinal amenazaban la integridad de la nación. El escenario resultaba impactante para quien pasaba y veía al león, al jumento y al cuerpo sin vida, como si aquello fuera una advertencia viviente. No obstante, la historia no se cierra con este juicio divino, pues el viejo profeta tendría aún un papel significativo al recoger y sepultar al mensajero. Esa reacción, de hecho, deja abierta la puerta a un mensaje todavía más profundo. La enseñanza principal de este relato radica en la seriedad de la obediencia incondicional a Dios, pues inclusive un siervo devoto puede tropezar ante la tentación. En un Reyes 13 se evidencia cómo la idolatría en Israel y la falta de discernimiento llevaron a consecuencias trágicas. El profeta muerto por un león representa la fuerza de un juicio divino que no admite pretextos. Cada elección que hacemos revela nuestra disposición a seguir la palabra de Dios o a desviarnos con falsos profetas y engaños en nombre de Dios. Por ello, es vital cultivar fe y vigilancia constante en nuestra vida. La facilidad con que incluso un creyente firme se ve envuelto en un desliz moral demuestra la relevancia de mantener una conexión genuina con la soberanía de Dios. Al revisar la historia, se aprecia que la idolatría en Israel no solo afectó el entorno, sino que influenció las decisiones de líderes y profetas. Este caso evidencia la tensión continua entre obediencia versus desobediencia, resaltando que nuestro corazón puede ser frágil ante las sutilezas del error. Sin una reflexión cristiana honesta, es sencillo abrazar caminos inciertos.
cada paso en falso revela la necesidad de confirmarlo todo mediante la palabra de Dios. Para sortear estas trampas, resulta esencial cultivar una disciplina de búsqueda sincera y un entendimiento profundo de la predicación y enseñanza bíblica. Además, conviene mantener un corazón humilde, dispuesto a corregir el rumbo cuando surgen errores. Sin esta disposición, se corre el riesgo de escalar en los engaños en nombre de Dios, alejándose de la verdadera fe y vigilancia. Tal y como se demuestra en un Reyes 13, incluso quienes parecen sólidos pueden tropezar en un momento de duda. Así se refuerza el mensaje de la necesidad de depender continuamente del Señor, sabiendo que cada paso abre nuevas perspectivas fascinantes. Esta historia nos deja una pregunta inquietante: ¿cuántas veces ignoramos las advertencias divinas y seguimos nuestro propio camino sin medir las consecuencias? El profeta cayó no por falta de fe, sino por confiar en una voz equivocada. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? La obediencia a Dios no es negociable, y este relato nos muestra que hasta los más devotos pueden ser engañados. ¿Qué harás con esta lección? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo los mensajes ocultos en la Biblia.